Estamos aquí con el padre Domingo Basso, maestro en teología, doctor en teología, y vamos a compartir un poco sus experiencias. Fray Domingo, ¿qué fue lo que te atrajo más de la orden antes de ingresar? ¿Qué te admiró? Bueno, tengo que aclarar que primero yo estaba estudiando en un seminario, en el seminario de San Carlos Borromeo de la Arquidiócesis de Rosario, donde entré de criatura casi prácticamente, y estando en primer año de filosofía, en el comedor del seminario leyeron la vida de Santo Domingo escrita por el padre Lacordaire. Y a mí me gustó muchísimo la fisonomía de Santo Domingo y lo que hizo con el rosario. Y la orden comenzó a atraerme. Lo que me sucedió a mí le sucedió también a otros seminaristas. Entonces el prefecto, después de la vida de Santo Domingo del padre Lacordaire, hizo leer la vida del padre Lacordaire escrita por el padre Chocarne. Y como supe por padres de la provincia de Francia, ese libro del padre Chocarne provocó muchas vocaciones, entre ellas la mía, porque yo ahí me enamoré de la orden y pedí entrar en la orden. Estaba haciendo el primer año de filosofía en el Seminario Mayor de Rosario. Escribí una carta, me la contestó el maestro de novicios, que entonces era el padre Carmelo Federico, y me dijo que viniera al convento. Y vine al convento un 8 de diciembre, Día de la Virgen, y el 24, antes de la misa de medianoche, del 24 de diciembre, me dieron el santo hábito, que me lo pusieron sobre la sotana que llevaba yo. Y ahí comencé mi noviciado. Al principio era el padre Federico, el maestro novicio, pero terminé siendo discípulo del padre de Forconier, al que el padre general mandó especialmente para ser maestro de novicios de nuestra provincia. Y con él me formé espiritualmente. Y si vos Pero recordás... yo, al entrar a la orden, no había visto jamás un dominico, no había hablado con ninguno, ni siquiera sabía cómo era el hábito. Sabía que era blanco y negro porque veía en la catedral de Rosario, en el techo, el dibujo de la Virgen dándole a Santo Domingo el rosario, pero no sabía cómo era, cómo se ponía, nada. No conocía a nadie. Y bueno, y comencé el noviciado. El noviciado es como todo noviciado, pero con el padre de Forconier, que era un noviciado muy especial porque nos daba una formación típicamente francesa. Y después comencé a estudiar filosofía, y cuando acabé filosofía hice la profesión solemne. Éramos 5 estudiantes nada más. Ahora, en ese primer tiempo que vos conociste la orden, entraste y conociste frailes, ¿hubo algún fraile, sea mayor o joven, que te impresionó por su modo de ser o de vivir la vida religiosa? Sí, en esa época en que influía mucho en nosotros era el padre Pinto. ¿Por qué? Y porque él conversaba con nosotros. Él era una personalidad en ese momento para la provincia. Había sido, antes de entrar a la orden, había sido periodista, creo que del diario La Nación. Y era un filósofo, él había estudiado en Francia y en España. Y él tenía influencia sobre nosotros. Después comenzaron a tener influencia a otros padres también, claro, que fui conociendo a través de mi estadía en la orden. Claro. Bueno, así fue como entré a la orden y como comencé a estudiar. Y al terminar filosofía, a los que éramos estudiantes en ese momento, éramos 5 nada más, si querés los nombro.
como quieras, ¿sí? El padre Boria, el padre Pereira, que ya falleció, un padre Sanguinetti, que después salió de la orden, y el padre Renaudier de Paulis. Y nos mandaron, pasó por aquí el padre general, que era el padre Manuel Suárez, y nos mandó a España, a Granada. Ahí el padre Sanguinetti, el padre Renaudier y yo permanecimos solamente unos meses y luego recibimos la orden del provincial de aquí de trasladarnos a Roma para estudiar en el Angelicum. Yo tenía que sacar el doctorado en filosofía, el padre Renaudier en teología y el padre Sanguinetti en Sagrada Escritura. Si yo te tuviera que preguntar en esta larga vida de fraile y tan fecunda que has tenido, si tuvieras que recordar un momento, ¿cuál fue el momento en que fuiste tal vez más feliz que podrías decir hoy en día mirando para atrás en tu historia de fraile? Bueno, creo que fue el primer año que estuve en el Angelicum. Estuve 3 años en el Angelicum, pero yo llegué al Angelicum siendo un simple estudiante, profeso solemne, pero no había recibido ni el diaconado ni el presbiterado. Así que tanto el diaconado como el presbiterado lo recibí en Roma. En el año 1953 me ordené el sacerdote en San Juan de Letrán, me ordenó el cardenal Traglia, que era el vicario pontificio de la ciudad de Roma. ¿Y por qué recordás como el año más feliz ese del Angélico? Porque era la vida dominicana en pleno. Acá tenía sus fallas como la sigue teniendo en todas las provincias. En cambio ese era un convento muy numeroso, ¿no? ¿Cuántos eran? Y éramos cerca de 200 frailes. Y la liturgia, el tipo de profesores, fui amigo de muchos de esos profesores, realmente amigo, como del padre Lumbreras, del padre Girón, del padre Dunker, en fin, de una serie de teólogos, filósofos y escrituristas que eran profesores del Angelicum. Todavía no era universidad, era Instituto Pontificio Angelicum. Fue nombrado universidad por Juan XXIII, pero era una gran universidad. Y después el estar en Roma, haber conocido Roma. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Roma, el padre Renaudier y yo, una de las primeras cosas que hicimos fue un día una tarde, tomar el ómnibus e irnos a la Plaza San Pedro, claro, para conocer la Basílica de San Pedro. Y estábamos en el medio de la plaza y yo me doy vuelta para decirle algo al padre Renaudier y no lo veo. Y ahora me di cuenta que estaba arrodillado en el suelo besando el piso de la Plaza de San Pedro. Sí, nos emocionaba mucho. Y después, esa estadía en Roma para mí ha sido muy importante en mi vida, tanto espiritual como intelectual y como emocional también, ¿no? claro. Además, hijo de italianos, hablaba de entrada el italiano y entonces me resultaba todo fácil mi diálogo con los que hablaban en italiano, que eran casi todos allí. Y éramos estudiantes, éramos 22 estudiantes todavía no ordenados sacerdotes de 11 nacionalidades distintas. Era un ambiente muy hermoso y tuve grandes compañeros de curso, el padre Tillar, que después fue un gran escritor sobre cosas de vida religiosa, sí. Y otros que fueron famosos después, por padre Pinkers y otros más. Y ahí entra entonces Santo Tomás. ¿Qué Bueno, importancia ahí tuvo? me hicieron amar a Santo Tomás profundamente. Tuve de profesores al padre Garrigou Lagrange,
al padre Philippe, al padre Philippon, al padre Girón, al padre Gainevet, eran todos grandes tomistas, a Lumbreras, en español. En fin, todo ese profesorado que había en ese momento en el Angelicum, eran todos grandes comentadores de Santo Tomás. Había grandes teólogos entre ellos, que iban formando las generaciones. Muy bien. ¿Y Santo Tomás en tu vida espiritual cómo influyó? Bueno, en mi vida espiritual Santo Tomás lo es todo. Todo lo que sé yo de vida espiritual lo aprendí en él. Yo soy un tipo muy especial con respecto a Santo Tomás, porque yo estudio las cosas primero en Santo Tomás, y después que yo sé lo que dice Santo Tomás, porque lo he analizado bien, leo otros libros que hablan de eso, y bueno, encuentro un montón de diferencias entre los comentadores y Santo Tomás. Y por eso creo que he hecho mi tomismo propio, por el modo de interpretar a Santo Tomás en muchos temas muy importantes, que no voy a enumerar aquí porque realmente no es lo que interesa, realmente no. Y vos, Domingo, habiendo vivido tantos años la riqueza de la vida dominicana, habiendo profundizado en Santo Tomás, a un joven que hoy se acerca a la orden y quisiera ingresar, ¿qué consejo le darías para este camino que él estaría en su inicio? Yo le daría el consejo que hizo que Jesús le dijera a Santo Tomás que había escrito bien de él. Jacques Maritain, en un libro sobre el doctor Angélico, el doctor común, cuenta el siguiente hecho, que es una tradición de la provincia de Francia, que le encargaron en la universidad, lo que es actualmente la Sorbona, le encargaron un tratado sobre la Eucaristía. Y entonces Santo Tomás humildemente lo escribió, pero luego fue con el manuscrito al altar donde había un gran crucifijo. Se arrodilló ahí en postración y le pidió al Señor que no permitiera que se conociera ese manuscrito si se había equivocado en algo sobre él. Y dice que los frailes que estaban ahí alrededor de él, rezando también, en la orden siempre ha tenido mucha importancia la vida de oración, oyeron que Cristo le contestaba a Santo Tomás: quédate tranquilo, Tomás, no te has equivocado, y un día me verás como me has escrito, pero cara a cara. Yo le diría a un joven que lo que tienen que hacer es amar a Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra vida. A mí me ha enseñado Santo Tomás a amar a Cristo como ningún otro me lo ha enseñado. Y pienso, a veces lamentándome, pero no sé si tal vez me equivoque, que cuando se deja a un lado a Santo Tomás, finalmente se termina dejando a un lado a Cristo. Se deja a un lado la Iglesia, pero después a Cristo, que es lo más grave. Y por eso los jóvenes deben amar a Cristo y encuentran en Santo Tomás la vía para conocerlo mejor. Domingo, ¿alguna recomendación final, algún pensamiento final que quisieras dejarnos? Y bueno, yo en la estampa de mi ordenación puse como lema per ipsum, ecum ipso et in ipso, con él, por él y en él. Frase que leemos todos los días en la Santa Misa antes del Padre Nuestro. Para mi boda de plata sacerdotal la cambié por un texto
de San Pablo, pero cuando cumplí los 50 años de sacerdote volví a mi viejo lema, porque es lo único que le da sentido a mi vida. Si yo no me hubiera hecho dominico para seguir el camino de los apóstoles, para imitar a Cristo, no serviría de nada. Yo estoy contento de ser dominico porque me enseñó a querer a Cristo como veo que otros no lo quieren de la misma manera. Lo quieren, pero no con el mismo fervor, de la misma manera, con la misma profundidad. Y ser dominico es pensar que del mismo espíritu ha salido el rosario y la suma teológica, lo dice todo. Fray Domingo, muchas gracias por tu testimonio, tu palabra y tu cariño hermano. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me hayas hecho este reportaje.